La palabra está hablando de que este fruto, en esta parábola, es un fruto que cada uno de nosotros se supone que estamos dando, o deberíamos estar dando, ¿cierto? Ahora, leámoslo de un principio para desglosar esto y entender como con claridad la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir acerca de esto. Dice al principio Jesús que Él es la vid verdadera. Ustedes saben ya que es una vid, ¿verdad? Sí. Como la matica de la uva, el sembradío de la uva, donde se siembra la uva, como llaman, si mal no estoy, en España la parra. Entonces, una vid dice aquí que es Jesús, y aquí dice que el Padre que está en el cielo es el labrador, o aquel que es el dueño, o el que está cultivando, es el dueño de eso. Entonces Jesús se pone a sí mismo como una planta, como un árbol, ¿no? La palabra en otra parte va a describir y va a decirnos que nosotros somos ramas injertadas en un olivo. En otra parte nos compara es con ramas injertadas en un olivo, en donde efectivamente ese olivo es Jesús también, y nosotros somos como injertados ahí. Cuando la palabra explica que nosotros no somos judíos, pero que somos hijos de Abraham, pero ahora por medio de Jesús, digamos, porque fuimos injertados ahí en ese olivo, llama ya. Aquí habla que somos los pámpanos, nosotros. O sea, no somos en sí mismo la vid, que eso es Jesús, pero como somos parte de nuestro ser, hace parte ahora de Cristo, y por eso la palabra declara que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces nuestro ser viene siendo parte de esa vid. A eso entonces es lo que se le dice los pámpanos. O sea, somos partes de Él. Entonces, aquí viene y dice que el Padre es el labrador, Él es la vid, pero dice aquí en el verso 2 que todo pámpano que no lleva fruto, entonces, ¿qué cosa? Lo quitará. Lo quitará. Ahora, para poder entender de qué fruto está hablando acá, tenemos que entender todas las características de esta parábola. Lo que está diciendo acá, la Biblia habla de muchas clases de frutos. No sé si mal no estoy, son 4 tipos, muchos. 4 o 3. Sí. No, 4 tipos de fruto. ¿De fruto? De frutos diferentes. Está el fruto de labios. Esas son las típicas preguntas que hace el pastor Mauricio. Está el fruto de labios, el fruto del Espíritu Santo, está el fruto, no me acuerdo cuáles son los otros. Hay como 4 o 3. Discípulos. El de dar discípulos, gracias, Padre. Entonces aquí va a hablar de un tipo de fruto muy específico, porque no está hablando de todo, está hablando de un tipo de fruto específico, porque la carencia, ahí sí se puede decir la falencia de ese fruto, causa que nosotros seamos cortados del reino de Dios, que seamos quitados. Podría ser de todos los tipos de frutos que hay, podría ser, aunque en esta palabra vamos a ver que es uno muy especial, de las varias clases de frutos que hay, y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Ese es el más importante de todos. Con ese, de hecho, uno puede dar todo lo demás. Y es el fruto del Espíritu Santo el que puede garantizarnos la salvación en el momento en que nos toque rendir cuentas con Dios. Es realmente el fruto del Espíritu Santo, los otros no tanto. El llenarse uno de hijos espirituales, o el dar muchos frutos de labios, muchas cosas puede que sean útiles y sean buenos, pero realmente esas cosas no necesariamente van a salvar a una persona, a un individuo, no lo van a salvar. Son necesarios, pero eso no salvan. Pero el que salva es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vemos eso? Dice aquí, el pámpano que no lleva fruto lo quitará, en el verso 2. Y luego dice, y todo aquel que sí lleva fruto, el que sí lleva fruto, dice que lo limpiará. Aquí podemos ver ahora un elemento nuevo en esta parábola. Está el pámpano sucio y el pámpano limpio. Y el pámpano sucio, independientemente de que el pámpano, todo va bien, todos los pámpanos arrancan como sucios, pero solo aquellos que empiezan a dar fruto, a producir fruto, del que estábamos hablando, esos pámpanos, llega el Señor y dice, estos no los corto, sino que más bien los voy a limpiar. Ahora, bien leímos en la anterior parábola, en la de la higuera que estaba en la vid, en la otra que habíamos leído hace un ratito, que el Señor venía cada 3 años. ¿Se acuerdan de esa otra que habíamos leído que venía cada 3 años? Entonces, o habían pasado 3 años, o daba un número de años. El Señor dice, no, espérate, no la cortes, espérate a ver si de pronto da fruto. Ahora, viene aquí entonces y dice que el que sí da fruto lo limpia, pero lo limpia con un fin y con un propósito. ¿Cuál es ese fin y ese propósito? ¿Lo pueden detectar ahí? Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto.
Pareciera ser que es una especie de círculo virtuoso. Solo aquel que es capaz de producir fruto, Dios lo limpia para que dé más. Suena extraño, pero es relación, tiene que ver la palabra limpieza, tiene que ver quizás con los niveles de consagración con Dios, tal vez tiene que ver con los niveles de profundidad en las cosas de Dios. Hay cosas que nosotros traemos en nuestra vida, en nuestro ser interior, como le llama la palabra, que de pronto están como chuecas, como torcidas, como esas cosas acerca de por las cuales más bien el apóstol Pablo decía, miserable de mí. Él decía eso, por sus defectos todavía como ser humano, que él decía, hay cosas en mi vida que no están bien delante de Dios y no las puedo cambiar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Exacto. Y entonces el Señor dice, pero si das fruto, quizás te limpio, quizás te transformo para que des más. A eso por lo menos en economía le llamaban un círculo virtuoso. Entonces das más fruto, entonces el Señor vuelve y te limpia más, vuelve el siguiente ciclo, como decir el siguiente año, en la anterior que habíamos leído, pasa otro año y el Señor dice, uy, este dio todavía más, límpiemelo más, para que todavía dé más. Ahora, dice en el verso 3, aquí viene la clave de la limpieza, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí entonces está colocando a Jesús que la palabra que Él habla, y esto sí en general lo podemos equiparar con toda la Biblia, porque toda la Biblia finalmente Jesús dice que es como el reflejo profético de toda la escritura, fue inspirada por el Espíritu Santo y toda ella da testimonio de Jesús. Entonces digamos que las escrituras, que la palabra, aquí son un elemento que limpia, tiene esa capacidad de limpiar, por eso Jesús quizás decía, se estaba refiriendo a eso, con que toda la palabra que Él habló es la que ya nosotros nos ha limpiado. Ahora viene en el verso 4 y dice entonces la clave, permanezcan en mí, ¿sí lo ven? Y yo en vosotros. Voy a repetir ese pedacito, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, estén en comunión con Él, unidos, juntos con Él todo el tiempo, pegados a Él, sin interrupción alguna. Eso significa permanecer, es no tomarse vacaciones ni tener cortes, sino estar constantemente con Él, pegados a Él. Y dice entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien, entonces aquí la palabra, de hecho, antes de empezar a entrar en materia de qué es el fruto, el Señor está diciendo cómo poderlo dar, y dice que hay que permanecer, es decir, no salirse ni un instante. Cuando uno implanta o está pegado a una planta, uno recibe, si uno es parte de un árbol más bien, si uno viene siendo el pámpano, pues uno está recibiendo constantemente eso que llaman la savia, pero si uno se desconecta, pues es como si uno cortara una hojita, pues tarde o temprano la hojita se muere, pero no muere inmediatamente, de hecho, porque la iglesia quizás esté llena de hojas, como un árbol lleno de hojas, pero hay muchas hojas que no están bien agarradas del árbol, y por eso esas ramas uno las ve que se empiezan a secar, hay fractura ahí, están roticas, porque el viento pasó, porque algo ocurrió, cayó un rayo, no sé, porque algo pasó, estaban chuecas, no sé, vino las aves del cielo, las no sé, se pararon ahí. Muchas cosas pueden llegar a pasar que causen que una rama de un árbol no esté bien sujeta al árbol. Entonces cuando está rótica medio vive, o está descolgadita, empieza a volverse como hojarasca, se marchita con el paso de los días. Eso no es eso no es de inmediato, eso empieza a marchitarse. Así también las vidas que uno empieza a ver en el gran árbol que vendría siendo la iglesia. Hay una cosa que lo que hace que una base caiga o esté fuerte son los nutrientes que le llegan a ella, deficiencia de potasio, de cobre, de zinc, de magnesio. Esa deficiencia hace que las plantas se caigan, se pudran o se caigan en todo. Los nutrientes, entonces es un corte ahí. Sí, exacto. Entonces, ¿a qué hace referencia Jesús? Que hay que estar bien conectado con Él. Ahora, Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Si no, entramos a hablar las cosas como con más detenimiento, la palabra permanecer en está colocando a Jesús como un lugar antes que una persona. Fíjense, ni verán que Jesús está diciendo, permanezcan en mí. No está diciendo, no sé, estén junto a mí o estén pegados a mí. Dice, permanezcan en. Porque cuando nosotros hablamos de permanecer en, eso normalmente es aplicable a un lugar, más que una persona.
O alguno de ustedes, o sea, algunos de ustedes, no sé, le dicen a alguien, venga, esté en mí, ¿no? Más bien le dicen, esté conmigo, pero no le dice, esté en mí. Porque Jesús se toma el trabajo de decir, permanezcan en mí, y es como queriendo decir que esté en un lugar y que no se salga de ese lugar. Es porque Jesús mismo, en el lenguaje en el que hablaba, que era tan profético, estaba previendo seguramente que esa palabra permanecer en Él tenía un significado no en lo natural, sino en lo espiritual. Entonces permanecer en Él es estar en un lugar que se llama Cristo, por decirlo así. Y ese lugar que se llama Cristo, la permanencia en ese sitio, causa que uno dé fruto. Porque esa permanencia en ese lugar hace que uno esté conectado con el resto de la rama, con el resto del árbol. Ese lugar, ¿cómo se llama? Presencia. Literalmente, la presencia del Espíritu Santo. Y era apenas lógico que Jesús, cuando partió y tuvo que irse, después de dar la gran comisión, después de hablar con sus discípulos, finalmente, después de aparecerse muchos ya resucitados, les dijo, ahora sí me conviene, o más bien les conviene a ustedes que yo me vaya, porque vendrá otro consolador, dijo él en mi lugar, también lo dijo al final de Juan, y Él os enseñará las cosas que deben de hablar, Él os hablará, esto y lo otro, Él os guiará a toda verdad. Estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. Entonces la forma de permanecer en Jesús es estar en el lugar de su presencia, como dice por ahí. Estar en su presencia. De ahí el dicho, el famoso dicho de Elías. ¿Se acuerdan cuál era el dicho de Elías? Cuando algo pasaba, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover en tanto tiempo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa va a pasar. Porque Elías permanecía en la presencia de Jehová, o sea, habitaba en el lugar de la presencia de Dios. Y Jesús es lo que está diciéndonos aquí en esta parábola, es que para poder dar fruto, que ese es el tema, eso es más o menos el hilo conductor de estos temas que estamos llevando ahora, pues para poder dar fruto hay que tener esa capacidad de poder habitar en la presencia de Dios constantemente. Y eso no es fácil. Y eso es la parte que en la práctica no es fácil, realmente es difícil. ¿Por qué? No, bueno, yo no sé, no me conozco con ustedes a un nivel tan íntimo como para saber si ustedes viven o no en la presencia de Dios, pero el estar en la presencia de Dios toma tiempo. Para poder estar en Él todo el tiempo requiere esfuerzo y toma tiempo. ¿Por qué? Hablábamos hace muchos días y eso es un tema que de pronto puede que sea un poco profundo y complicado, pero voy a volver a decirlo. Es que la presencia de Dios no está en el mismo nivel de intensidad en todas partes, en todos los lugares. La Biblia lo que sí declara muy clarito, afirma es que todas las cosas están delante de los ojos de Dios, todas están expuestas, están desnudas delante de los ojos de Dios, pero no es que la presencia de Dios esté en todas partes en el mismo nivel de intensidad. No está así, las cosas no son así. O sea, si tú ves la historia del tabernáculo, dice, está clarísimo que había un lugar interno donde estaba la gloria, había luego un lugar santo, más afuera, unos atrios. Es decir, la intensidad de la presencia de Dios es diferente de un lugar a otro sobre la tierra en este momento. Entonces, si bien la palabra sí dice que la gloria de Jehová llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar, eso es una palabra profética que va a hacer referencia en el momento cuando ya el Señor venga a reinar aquí en el reinado milenial, que es diferente. Pero ahora, aclarado esto, la presencia de Dios es un lugar en el cual uno tiene que empezar a adentrarse y aprender a sumergirse, pero ya no solamente en los momentos de reunión, por ejemplo, porque estamos aquí reunidos y yo ya siento la presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo, mira que estamos charlando esto nada más, ¿no? Pero hay otro nivel de profundidades, esos mismos niveles de profundidades, por ejemplo, cuando estamos en las reuniones o en los cultos, muchos incluso se debería desarrollar eso cuando uno está en los tiempos a solas con Dios en la oración, y luego más allá en los tiempos cuando uno esté haciendo cualquier otra cosa, permanecer en la presencia de Dios, en la unción del Espíritu Santo, es algo en lo cual nosotros tenemos que ejercitarnos, vivir en eso, estar sumergido ahí, cargarla con uno a todo lado. Ahí es en donde Jesús está diciendo que en ese lugar, en esas situaciones, eso causa que las personas, o sea, nosotros los pámpanos, empecemos ahora sí a producir fruto. Y es apenas lógico, ¿no? Que un pámpano que no esté conectado con la fuente
sino que está conectado a raticos, se enchufa y se desenchufa, se enchufa y se desenchufa, se enchufa y... ¿Cómo va a poder dar fruto? No se puede. Tiene que estar, es como la materia que uno está, la tiene plantada, luego la desplanta, luego la planta, luego la desplanta, luego la planta, luego la desplanta. Antes se muere. La forma de dar fruto es estar conectado permanentemente con la fuente, no con interrupciones. Esa es la clave ahí, porque Jesús dijo permanece, permanecer, no estar de vez en cuando en el lugar de su presencia, de vez en cuando en el culto, de vez en cuando en la oración, no, permanentemente. Aún diría por allá Cantares, aún mientras uno duerme. Ahí está la clave, y ese es el secreto que no todos sabemos quizás aplicar, que es que nosotros tenemos una vida secular, tenemos una vida familiar, tenemos una cantidad de cosas que a veces hicieran parecer que la vida, sobre todo cuando uno está empezando quizás, aunque hay excepciones, que uno está empezando y pareciera que la vida en las cosas de Dios fuera como una partecita en la vida de uno, pero la presencia de Dios debería ser una constante en la vida de uno, estar sumergido en la presencia de Dios, sumergido en el Espíritu Santo. Yo sí he conocido testimonios y yo lo he vivido en mi propia vida también en algunos momentos, en los que uno está leyendo algo, está en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, pero uno no ha perdido ese contacto con el Espíritu Santo, esa capacidad de estar con Él. Y de repente uno siente que Dios le habla, y algunas personas incluso, uno las ve, gente de Dios, y están de un momento a otro tocados por el Espíritu Santo y estaban en cualquier lado, no sé, haciendo una vuelta en el banco. Y eso no es porque oraban y cayó la unción, no, que viven ya la presencia de Dios. Esa clase de personas, esa clase de cristianos son aquellos que, ahí sí la palabra dice, empiezan a dar fruto. Y la ausencia del fruto, porque bueno, mira que este texto quizás sí aplica para todos, incluidos los hijos espirituales. La ausencia de esa continuidad en la conexión con el Espíritu Santo es la que hace que estemos muchos de nosotros enfermos, o como congregaciones enfermas, y se adolezca la falta de fruto. Y aquí quiero aclarar, porque es que el español está muy maltratado. Adolecer no significa falta de, adolecer significa sufrir algo. Es que esa palabra la están cogiendo ahora de cocheche. La palabra adolescencia significa sufrir algo, no faltarle algo a alguien. Entonces, si yo digo, quiero aclararlo porque ya que estamos grabando, para que por si alguna vez se llega a escuchar, hay gente que dice, no, es que adolece, y usa la palabra adolecer como si estuviera faltándole algo, pero no, la palabra adolecer es sufrir. Por eso la adolescencia no significa que le falte algo a alguien. En la adolescencia a una persona no le está faltando nada, a una persona de la adolescencia está sufriendo cambios. Eso significa sufrir, adolecer. Por eso digo, adolecer, la falta de continuidad con el Espíritu Santo va a causar en nosotros la falta de fruto. Enfermedad espiritual, enfermedad. El espíritu se enferma, básicamente, está enfermo. Una persona que le inyectan solamente un poquito de comida una vez a la semana, el cuerpo puede que sobreviva, pero sobrevive enfermo. Empieza a sufrir anemia, empieza a sufrir un poco de cosas. Me llega hace unos buenos días, el Señor me puso en Salmo 86 la palabra continuidad en el Espíritu. En la medida que uno esté en continuidad, y lo hablamos hace unos buenos días, esté uno en continuidad, va a dar fruto. En la medida que uno se desconecte, y aplicábamos la palabra de que apenas una cuerda esté destemplada, y pues se le va a soltar la cuerda. Debemos estar templados en continuidad, según Salmo 86. Salmo 86. Hay una pregunta bonita con ese salmo. Bueno, continuemos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. En el 3 y en el 4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Listo, ya esta parte ya quedó mucho más clara a la luz de la palabra, ¿cierto? En el verso 5 dice entonces Jesús, yo soy la vid nuevamente, y dice que nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que hay quienes llevan poco. Ahora viene y dice acá, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces Jesús está explicando nuevamente este concepto de estar continuamente pegado en la presencia de Él. Hay algo que aquí también me parece muy importante mencionar, y es que una de las funciones de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas es conectarnos con Jesús. O sea, no hay un encuentro con Jesús aquí en la tierra si no es por medio del Espíritu Santo, a menos que Él vuelva, cuando ya Él vuelva en persona, que eso ya va a ser otra cosa, ¿sí? O que alguien vaya allá arriba y se encuentre con Él en persona también, eso es otra más. Que a veces en el Espíritu, digamos, visita la tierra, pero no en cuerpo físico. Igual, ese tipo de cosas suceden es por medio del Espíritu Santo, que es otra persona. Jesús explicó eso. De pronto, en ese sentido, yo creo que ha sido tanta insistencia de parte de Él, a través de mí, de hablar tanto del Espíritu Santo a veces, ¿sí? Porque podemos de pronto, no sé, como pensar, y podríamos pensar, no, vamos a ya entrar en un encuentro con Jesús, o vamos a ir directo al Padre, y a veces sucede y es bueno, pero el orden que Dios estableció de las cosas, así como en un tabernáculo también hay un lugar santísimo, unos santos y unos atrios más afuera, es primero el Espíritu Santo. Ese fue el que dejó acá, en reemplazo de Él. Y Jesús mismo dijo que nadie podía ir al Padre si no era por Él. Era porque a través de ya estando en Jesús, pero para estar en Él primeramente tenemos que tener contacto con el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Él. Ahí sí, con Jesús podríamos tener acceso al Padre. Hay otra puerta, no hay otro camino. Jesús mismo lo dijo. Entonces, de pronto, no sé si han fijado esa insistencia de parte del Señor en esto de, podríamos llamarle la doctrina del Espíritu Santo, de estar en el Espíritu Santo, de hacer reconfortar al Espíritu Santo, más bien hacer sentir al Espíritu Santo como en su casa, hacerse que el Espíritu Santo no se ofenda, no contristarlo para que fluya, porque todo ese tipo de cosas para poder tener verdaderamente un encuentro con el Espíritu Santo. Ya cuando Él a veces viene como en el Espíritu y visita este lugar, de otra manera se va a poder si no es por el Espíritu Santo. Y luego que lo más tremendo, lo más profundo sería entonces ahora el Padre, porque a veces, no sé si ustedes han fijado, ya hablando de misterios espirituales, cosas más profundas, cuando hay profecía hay veces que habla el Espíritu Santo, y esto no es locura. Hablo de la experiencia, pero miren que eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas veces el Espíritu Santo era alguien que hablaba de su propia parte. El mismo Señor, perdón. Sí. El mismo Señor Jesús dice que el Espíritu hablará lo que oiga. Sí. En Juan, de hecho, se menciona, y Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que oiga de Él hablará. Y Jesús en otra parte decía también, ya al final de Juan, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo dije y las que ustedes deban de hablar. Hay profecía muchas veces que viene como que el Espíritu está hablando, y eso también se habla en el Hechos de los Apóstoles, cuando dice aquel texto que dice, le pareció bien al Espíritu Santo que hiciera esto, que hiciera otro. Pero hay otra que ya habla Cristo, pero hay otra que ya habla el Padre, porque viendo los tres Dios. Si tú lo miras en el Antiguo Testamento, eso funcionaba igual. A veces hablaba el Padre, otras veces hablaba el Hijo a través en la forma de la mente de Jehová, otras veces hablaba del Espíritu en la zarza ardiente. Entonces, eso tiene una cosa tan profunda. Entonces, de aquí viene la importancia de permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo sin desconectarnos para poder empezar ahora sí a dar fruto. Y claro, hay muchas clases de fruto. Tal vez en este momento recordábamos esa de tener hijos espirituales, el fruto de labios, el fruto de arrepentimiento, era el que se me olvidaba, el fruto de arrepentimiento, que eso los habló Juan el Bautista y Jesús también, y el fruto del Espíritu Santo. Todos ellos no los vamos a desglosar ahorita, porque son 4 tipos de frutos, pero de todos ellos el más importante es el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo, de hecho, es el que nos garantiza la salvación y el que nos puede ayudar incluso a producir los otros frutos otros tipos de frutos, como los hijos espirituales, como, otra cantidad de cosas. Pero es importantísimo para un cristiano verdadero, para un cristiano sano, con una vida sana, para una iglesia sana, para que ese árbol esté sano. Es importantísimo que todos los pámpanos estén conectados a la fuente y no se suelten, porque esa es la iglesia que ahora sí empieza a ver fruto. Entonces el objetivo que Jesús está queriendo darnos con esta palabra es permanezcan, no se suelten, estén ahora sí todo el tiempo, día y de noche, mañana, madrugada, al dormir, que usted esté su pensamiento esté Cristo. Usted puede decir, ahora siento tu presencia, Señor, y si no la siento, Señor, ahora te busco,
Porque hay una cosa, es el tiempo de oración, pero hay otra, y es el tiempo en que no estoy en oración, pero estoy buscándolo a Él en mi pensamiento o en mi espíritu. Ese es más profundo. Entonces dice aquí finalmente en el verso 6, el que en mí no permanece, el que en mí no permanece, puede incluso llegar a ser intermitencia, porque permanecer es continuamente. El que no permanece, o bien porque se sale de su presencia, o porque es intermitente, a él dice que esa persona será echada fuera como pámpano y ahí se sacará. Y lo que se va a secar es su vida espiritual, ¿no? Porque no es que se va a secar su cuerpo necesariamente, o que la vida le va a empezar a ir mal, porque eso realmente no sucede muy a menudo. No es lo que, más bien lo que ocurre es a veces al contrario, que hay personas que se apartan del Evangelio y de pronto se secan su espíritu, pero su vida a veces pareciera como que de repente empezar a ser como así en las cosas económicas, porque Dios, siendo justo, no se queda con nada. Él promete muchas cosas y propensas positivas frente a lo que tiene que ver con las apariencias, con los diezmos y esas cosas. Y a veces a los que se apartan, Dios dice: se va, listo, todo, tiene lo suyo, como el hijo pródigo, se va y listo, tiene lo suyo. Ya no quieres saber nada más de mí, listo, allá tiene. Pero el día que quieras, de pronto te toque morir y ahí te voy a decir: no te conozco. Y eso a veces pasa. Volvamos al tema. Dice que el que se aparta se seca, ¿no? Y los recogen, dice acá, hablando de los ángeles, y los echan en el fuego, o sea, al infierno, y arden. O sea, perdió su salvación. Se secó, quedó y se va listo para el fuego. O sea, es cortado. O sea, Dios mismo lo quita. Dice ahí que lo quita, lo corta, lo termina de cortar. Este no permanece, sí está, este no está, como que sí, como que no. Dios dice: un día se cansa y afuera. Y lo saca. Porque hay aquellos que de pronto son casos excepcionales, extremos, que de verdad fue un golpe terrible, el enemigo le armó una guerra terrible a algunas personas y de verdad fue que cayeron y se fueron contra el piso, pero lo general es que este tipo de personas, cuando caen así, vuelven y se levantan y vuelven a su Señor porque lo amaban. Pero el que está intermitente no lo ama. Por ahí en alguna parte de la palabra dice, en Ezequiel 16, le dice el Señor a su iglesia, que en ese entonces era Israel, le dice: cuán inconstante es tu corazón, le dice Dios a su pueblo, porque un día quieres estar conmigo y otro día quieres prostituirte en pos de los ídolos. Obras de una ramera desvergonzada tienes, le dice así, por lo inconstante de tu corazón, le dice Dios a su pueblo Israel. O sea, si hay algo que Dios aborrece, más incluso que el ser frío, es el ser intermitente. O sea, estar un día sí, un día no, un día metido, un día, es que ya no estoy de ánimo, otro día con golpe, otro día, no sé, ¿qué hago? Dios aburre, y ese mismo Dios es el que los saca, los manda para afuera. No es que ellos se vayan de la iglesia, no, es que Dios mismo los saca y los echa. Entonces, futuros pastores, futuros evangelistas, futuros ministros del evangelio, fíjense cuando me llegue a pasar, cuando ocurran esas cosas, las personas inconstantes. Yo empiezo a hablar, yo me empiezo a acordar experiencias de años atrás y empiezo a entender: este sultano, este pediceo, eran de esos. El Señor dice: ya no más, afuera, no me sirves. Ahora viene acá y termina diciendo, verso 7: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Aquí está hablando, además está colocando, además del permanencia del lugar de su presencia, el permanecer en su palabra, o el estar sumergido también en la Biblia, o en lo que él dijo, en las escrituras, en las palabras de él, en otras palabras. Dice: ahora sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y de esa manera sean mis discípulos, dice Jesús. Hay muchos textos, unos cuantos, varios, en donde Jesús dice: si alguien es mi discípulo, entonces es así o tiene esto. O si haces esto, entonces es porque eres mi discípulo. Si este es uno de ellos, es donde dice: si tú das fruto, eres discípulo de Jesús. Si das mucho fruto, discípulo. Eso es señal de discípulo. El que no da fruto, pues no. Hay otra parte donde dice: si se aman los unos a los otros, en esto sabrán que esos son mis discípulos. Esos son los que se aman, esos son mis discípulos. Hay varias partes donde Jesús dice: miren, el discípulo no así. Esas son las características. Dan fruto.
Entonces no nos da el tiempo, vea que yo quería que nos diera, pero no nos da, para hablar ahora sí qué es el fruto del Espíritu Santo, aunque son realmente bíblicamente 4 tipos de frutos. Quizás los otros 3 se pueden mencionar en un momentito, que es tener hijos espirituales, los frutos dignos de arrepentimiento, que es esas actitudes que uno hace, esas decisiones que uno toma, que realmente no las está tomando uno en su propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo para apartarse del pecado. Esos son como los primeros frutos. Sí, frutos de arrepentimiento. Los frutos de los hijos espirituales, en cambio, de pronto no son tan prontos. Y está el otro que son los frutos de labios. Tercero, que estos son los que confiesan el nombre del Señor. No solo para predicar, sino para la adoración, para alabarlos. Es eso que uno, uy Señor, tú eres bueno. Los frutos de labios contrarios a los del Espíritu Santo o los de Dios son los frutos de labios que son los maledicientes, ¿no? Son otro tipo de frutos de labios. Y está el fruto del Espíritu Santo, que es, de hecho, el que hace referencia acá, que si uno lo tiene, porque no está conectado con la presencia de Dios, es cortado. De hecho, muchos creen, yo no me atrevo a llegar hasta esa tesis todavía, pero algunos creen, en algunas congregaciones, que las personas que no llevan hijos espirituales a la iglesia, entonces Dios los saca de la iglesia. Al punto de que han habido congregaciones, eso sí ya lo veo yo como un poquito con malos ojos, de que a las personas que al año no llevan invitados a la iglesia, los sacan de la iglesia. Ah, tú no diste fruto, te vas. Pues es que la Biblia aquí habla que hay muchas clases de fruto, no llevar gente a la iglesia, pues sí que eso ni siquiera es tener hijos espirituales, eso es llevar gente, pero hay gente que piensa así de hecho. Pero sí es importante, no es que eso sea totalmente marginal, es importante. Entonces la idea sería, si el Señor nos lo permite, próxima semana, porque hoy se nos hizo tarde, ¿cómo se me pasa el tiempo de rápido con esto? Hablar del fruto del Espíritu Santo para poder entender, ahora sí, a la luz de esta parábola. Ahora, bueno, la idea sería que si alguien viene la semana entrante y no escuchó esto, pues no pasa nada, pues igual se va a entender, pero yo ya estoy empezando a sospecharme o a olerme que lo que el Señor está queriendo hacer con esta reunión tiene más como el sabor de un discipulado que el sabor de un culto. Entonces, o al menos por un tiempito tal vez, puede que sea así. Y un discipulado, de hecho la palabra debería ser algo como inherente a una relación que uno tiene con el Señor Jesucristo, como un entrenamiento que uno vive con Él, ¿sí? Entonces yo siento más como una especie de preparación, de pronto, ¿sí? Para cosas chéveres, para cosas nuevas. Porque yo les confieso, si estuviéramos nosotros 4 que estamos hoy, y si estuviéramos 40, igual siento que el Espíritu Santo querría moverse de la misma manera. Y tal vez tendríamos que hacer un circulito más grande, pero estaríamos igual. Estoy seguro. Entonces, bueno, yo creo que no voy a darle más largas a la palabra, vamos a dejar este texto por ahora con la enseñanza que quedó acá, que creo que es bastante clara, ¿cierto?